En el video anterior habíamos dicho que utilizar una variable en cadena con diferentes categorías pues no era lo más metodológicamente correcto o que no era más bien recomendado. Entonces les voy a explicar de nuevamente por qué. Antes déjenme yo elimino todas estas variables. Si le doy clic derecho y les doy borrar, automáticamente se elimina. Nuevamente selecciono o le doy clic sobre el nombre de la variable, le doy clic derecho y borrar. Vamos a colocar simplemente categorías de no y sí. Entonces aquí seleccioné todos los casos. Voy a escribir no, no, sí y sí. Y lo que les decía en el video anterior, probablemente, primero si son muchísimos datos, me voy a demorar mucho más en diligenciar o en construir una base de datos. En ese orden de ideas y además de lo anterior, si voy a analizar y resulta que el método de ingreso de los datos, si tengo varios evaluadores, uno me escribió sí con minúscula y el otro escribió sí con mayúscula, a la hora de hacer un análisis descriptivo, me voy a estadísticos descriptivos, frecuencia, y la variable de análisis la paso a la variable, a la categoría o a la cuadro de variables, y le digo muéstreme tablas de frecuencias, que es básicamente para yo determinar cuántas veces se repite un dato. Si le doy a aceptar, él me va a mostrar la siguiente tabla donde me va a identificar dos categorías porque se escribieron de dos formas diferentes, en este caso el sí, y me va a mostrar las tablas de frecuencias para ambas categorías, generando pues conflicto en el análisis y en la presentación de los datos. Este es uno de los motivos por los cuales no se recomienda trabajar con el tipo de cadena en tipos de variables de forma categórica. ¿Qué se debe hacer? Pues me voy a la vista de variables y lo que se recomienda es trabajarlo de forma numérica, es decir, en vez de marcar aquí la opción de cadena, marco la opción numérico y le voy a dictar o le voy a dar un número a cada categoría. Si le doy a aceptar, cambiemos el nombre, esto ya no sería cadena, sino coloquemos terapia. Entonces aquí voy a colocar una etiqueta donde especifique realizó terapia física. ¿Listo? Y en la columna de valores le voy a asignar un valor a cada categoría. Entonces, si yo le doy clic, si yo me paro en la casilla, me aparecen unos puntos suspensivos. Si yo le doy clic, me aparece una ventana que se llama etiquetas de valor. ¿Qué voy a hacer en esta opción de etiquetas de valor? Voy a darle un valor numérico, en este caso vamos a darle el valor de 1. A la etiqueta vamos a darle un nombre, o sea, vamos a darle la categoría a ese valor, que va a ser en este caso sí. Y el valor de 2 a la siguiente categoría, que sería la etiqueta no. Si yo me voy a analizar de estadísticos descriptivos frecuencias y le digo aceptar, bueno, aquí me aparece 4 datos perdidos, es decir, que no los analizó. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver. Porque si me voy a la vista de datos, automáticamente los datos que tenía registrados, el software los eliminó. ¿Por qué? Porque no corresponden al tipo de dato que yo ingresé en la vista de variables. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Pues básicamente lo que voy a hacer es ingresar los datos o ingresar el número el cual representa la categoría de la variable con la cual estoy trabajando. En este caso habíamos dicho que era 1 y 2. ¿Listo? ¿Qué sucede? Es simplemente ingresar los números o el dato como tal. Y se acuerdan de esta opción, si yo le cliqueo aquí, me van a aparecer las etiquetas de valor. Es decir, me va a aparecer la categoría a la cual corresponde el 1 y la categoría a la cual corresponde el 2. Y eso va a hacer que la construcción de la base de datos sea muchísimo más ágil. Pues no es lo mismo escribir 1000 veces hombre a escribir 1000 veces 1. Voy a tener mayor agilidad. Ahora bien, si me voy a la opción de analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ya me aparece el nombre de la etiqueta, si se acuerdan, y entre comillas el nombre que le di a la variable. Y aquí sí me van a aparecer las categorías a las cuales corresponde cada dato que yo ingresé en la vista de variables. ¿Ok? ¿Qué pasa? Muchas veces
cuando se construyen las bases preliminares, las bases de datos preliminares, o cuando se utilizan, por ejemplo, los cuestionarios de Google, cuando usted descarga la matriz de datos, estos datos bajan o son descargados de forma alfanumérica. Es decir, voy a tener muchas veces que me van a escribir hombre, mujer, y pues eso antes de pasarlo al SPS tengo que recodificarlo. ¿Cómo lo hago yo? Pues normalmente cuando tengo un Excel, vamos a abrir un Excel, y tengo n veces una categoría de forma alfanumérica, en este caso pues vamos a colocar el ejemplo del no y del sí. Si tengo n veces sí y n veces no, antes de pasar esta información al SPSS, lo que hago es transformar estos datos. Hay dos opciones. La opción más rápida es dar control B, que me aparece la opción de buscar o reemplazar, o me voy a la pestaña de inicio. En la última opción aparece buscar y seleccionar, y busco reemplazar. Me aparece la misma pestañita, la misma ventana de ahora. ¿Y qué voy a hacer? Coloco tal cual la categoría alfanumérica en buscar y le doy un valor, en este caso sería 1. Entonces le voy a reemplazar 2. Y lo mismo hago para el siguiente caso. Coloco la categoría de forma alfanumérica en buscar y le coloco el valor por el cual lo quiero reemplazar. En este caso sería 2. Y de esta forma ya lo único que tengo que hacer, igual lo vamos a profundizar en videos más adelante, cómo importo información, cómo importo datos al SPSS. Ya puedo yo coger, copiar o importar, como más adelante les voy a mostrar los datos. Entonces me paro aquí, le digo control V y automáticamente ya ingresan los datos, y como ya tengo la variable ajustada, si le doy aquí, pues me van a aparecer cada una de las categorías. Y si voy a analizar nuevamente tablas de frecuencia, si le digo aceptar, se me actualizan cada uno de los datos según la información que acabo de suministrar. ¿Listo?